¿Cómo están todos ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo del Tiempo en tus Manos, un capítulo bastante especial porque lo vamos a dedicar a las efemérides ambientales. No sé si usted sabe, pero existe un calendario de efemérides ambientales en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Usted puede entrar al Ministerio de Medio Ambiente de nuestro país, mma.cl, y ahí puede desplegar el calendario total de todo el año de efemérides ambientales, tanto mundiales como, por ejemplo, le doy un caso. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y el 2 de octubre es el Día Nacional del Medio Ambiente. Tenemos el Día del Reciclador de Base, el Día de los Guardaparques, por ejemplo, el Día de las Aves Playeras, el Día de la Limpieza de Playas, etcétera, etcétera. Y por estos días tenemos 3 efemérides ambientales muy importantes que se están... Ahí podemos verlo desde el punto de vista positivo, celebración, vamos a ver qué opinan nuestros invitados también, o conmemoración de estos días, tanto mundiales como nacionales. Vamos a desplegar nuestra gráfica para ver cuáles son estos días. El 21 de marzo, Día Mundial de los Bosques. Qué importante los bosques ahí para ayudar a controlar el cambio climático. Se estima que un solo árbol en su vida se lleva 1 tonelada de gases de efecto invernadero, por lo tanto, muy importante para ayudar al control y a la lucha contra la crisis climática. El mismo 21 de marzo, y por primera vez en la historia de nuestro país, se celebra el Día Nacional de los Glaciares, un día que existía a nivel mundial, y esta es primera vez que lo celebramos en nuestro país. Vamos a hablar también con una invitada muy especial respecto a eso, porque es primera vez también que lo tenemos en nuestro país. Y el 22 de marzo, como aparece allá en nuestra gráfica, el Día Mundial del Agua. Qué importante también este recurso, que sabemos que a veces cuando llueve más tendemos a alivianar un poco la mano en el cuidado del agua. Vamos a hablar también con un invitado muy especial porque es importante seguir cuidando el agua y cuáles son las nuevas fuentes de agua igualmente que podemos contar para el consumo humano también, como por ejemplo para la industria. Y además, aparte de efemérides ambientales, en este programa vamos a hablar de un protagonista que ha estado durante esta semana muy presente, la ranita de Darwin y todos estos decretos ambientales que fueron retirados, luego la ranita de Darwin que se restableció. Vamos a hablar también con una ONG muy especializada en la ranita de Darwin, cuál es el papel que tiene ella también, por ejemplo, en el control de la crisis climática. Todo eso y más los dejo invitados a que se queden con nosotros acá en El Tiempo en tus Manos. Y para comenzar, ya les contaba, el 21 de marzo se celebró por primera vez en nuestro país el Día Nacional de los Glaciares. ¿Cuál es la importancia de estas grandes masas de hielo, reservas de agua dulce que tiene nuestro país? ¿Qué cantidad de glaciares tiene nuestro país? ¿Cuál es el porcentaje que tiene Chile respecto a lo mejor a la Sudamérica, el mundo? ¿Cómo se han ido degradando respecto también al cambio climático? Todo eso vamos a hablar en este momento con Constanza Espinosa. Ella es directora de Fundación Glaciares Chilenos y más conocida como la Tía Glacial. ¿Cómo estás, Constanza? Gusto de saludarte. Hola, muchas gracias, igualmente. Cuéntame, Constanza, ¿por qué primera vez que Chile tiene el Día Nacional de los Glaciares y cuál es la importancia que sea un día nacional y no necesariamente un día mundial? Bueno, el Día Mundial, tal como comentaste, nace desde el año pasado por la ONU, que decretó el 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, y con eso oficializó el 21 de marzo como el Día Mundial de los Glaciares. El año pasado fue la primera vez que se conmemoró el Día Mundial de los Glaciares, y con esto, con Fundación Glaciares Chilenos y Fundación Plantae, decidimos presentar un proyecto para poder conmemorar el Día Nacional de los Glaciares. Esta efeméride es muy importante porque, a diferencia del Día Mundial, el Día Nacional nos permite concentrarnos en problemáticas que suceden a nivel nacional, en observar el patrimonio glaciar en nuestro propio territorio, las particularidades también, y con eso pudimos obtener, ¿cierto?, la resolución de este proyecto por agosto del año pasado y conmemorar el recién 21 de marzo, el primer Día Nacional de los Glaciares. Y a propósito de eso que yo lo decía en la introducción, ¿a ti criterio conmemoramos o celebramos? ¿Cómo lo podemos mirar? Bueno, yo creo que en base al contexto nacional y también con todo lo que sucedió la semana pasada, en realidad es una conmemoración, es decir, busca relevar la importancia, hacer un llamado de alerta y un llamado de acción a la ciudadanía y a las autoridades, así que en realidad es una conmemoración. Una conmemoración más que nada. ¿Cuáles son las principales factores, podríamos decir, que tenemos hoy en día referente a los glaciares de riesgo, de cuidado? ¿En qué estado están los glaciares de nuestro país? Bueno, nosotros tenemos más de 26.000 glaciares de norte a sur, es algo que también es poco conocido. Tenemos glaciares en todas las regiones del país y tenemos cerca del 80% de los glaciares de Sudamérica. Somos un territorio glaciar.
y por ende es muy importante que consideremos esto como un privilegio, pero también como una responsabilidad. De ahí entonces es importante comprender que los únicos glaciares en Chile que tienen un grado de protección son los que se encuentran en áreas protegidas del Estado, y la mayoría de ellos se encuentra en las regiones de Aysén y Magallanes. Si bien son los que tienen mayor cantidad de glaciares, los glaciares que están en la zona norte y centro del país se encuentran completamente desprotegidos y quedan a merced de proyectos extractivos que generan cierto daño irreversible en estos ecosistemas. Eso es importante lo que dijiste, porque claro, por ejemplo, los humedales, hay humedales protegidos como humedal, no necesariamente porque estén dentro de una reserva. Entonces claro, los glaciares, principalmente, no es que esté protegido el glaciar, es porque está protegida la reserva. Exactamente. ¿Qué falta para poder en Chile quizás proteger derechamente el glaciar Tanto, por ejemplo, un nombre cualquiera? Bueno, es muy complejo porque los glaciares, si bien nosotros los consideramos, es cierto, esta masa de hielo, de agua congelada, son mucho más que eso, son ecosistemas complejos que interactúan de manera dinámica con el entorno. Recién mencionabas otras efemérides como el Día de los Bosques, Día del Agua, y los glaciares se vinculan también con todo eso, con la biodiversidad que se encuentra en los alrededores. Entonces, no solamente necesitamos proteger el bloque de hielo, porque en el pasado también ha sucedido que se han instalado faenas mineras, por ejemplo, cerca de un glaciar. Tenemos el caso en la región metropolitana, sin ir más lejos, por los bronces integrados, este megaproyecto minero, que indica que no hace ningún daño porque no estás al lado ni sobre los glaciares. Sin embargo, los glaciares interactúan con su entorno y la contaminación, las tronaduras, el material particulado incide en ellos. Entonces, la discusión de por qué hoy no están protegidos los glaciares es porque no se ha llegado a un consenso, no desde el área científica, sino a nivel político, de qué es lo que vamos a proteger. La masa de hielo, la cuenca hidrográfica, ¿cuál es el límite de esa protección? Siempre a veces se viralizan videos, Constanza, de glaciares dándose vuelta o derritiéndose, y nos llama mucho la atención. Y eso es un proceso en cierto modo normal, ¿cierto? Que haya degradación de los glaciares. Pero quizás lo que no es normal es que estén degradándose más que creciendo. Hay una época del año principalmente que los glaciares se degradan, otras que crecen, o están en constantemente ambas cosas pasando. Bueno, como tal mencionas, los glaciares deben derretirse porque es parte del ciclo del agua, ¿cierto? Los glaciares al derretirse alimentan flujos de agua subterráneas, superficiales, y también permiten, ¿cierto?, que luego cuando sea invierno y cae la nieve, su masa vuelva a consolidarse y así el glaciar se mantiene en un equilibrio. Pero este es en un escenario ideal en el que los glaciares se mantienen estables, y eso hoy en día no es una realidad. Estamos enfrentados a un calentamiento global que ha acelerado el derretimiento, es decir, pierden agua, pierden masa de manera más rápida, y a su vez en invierno está nevando menos, por ende no están ganando masa. Entonces están acelerando su derretimiento, no ganando masa, y los glaciares están retrocediendo de manera muy dramática. Cuéntanos un poquito, Constanza, la labor que realizan ustedes en Fundación Glaciares Chilenos. Bueno, pueden seguirnos en Glaciares Chilenos en Instagram. Nosotros realizamos trabajo de educación, divulgación y protección de los más de 26.000 glaciares que existen en nuestro territorio nacional. Trabajamos también haciendo campañas de concientización, como lo que sucedió este sábado también en el Día Nacional de los Glaciares. Así que todos invitados a seguirnos, es un trabajo completamente voluntario y quien quiera ser parte es bienvenido también a esta labor. Cuéntanos también, bueno, tú además tienes tu Instagram propio, ¿cierto? Tía Glaciar. ¿Qué labor realizas a través de esa cuenta? Bueno, en realidad como me ha tocado hacer este rol de vocera de la fundación, que antes teníamos un perfil más bien anónimo, es bueno ponerle también un rostro y una voz a la protección de los glaciares. Entonces, en realidad por ahí comparto todas las labores de divulgación que en particular yo hago a través de la fundación, así que también hay invitados. Constanza, ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentamos ante los derretimientos de los glaciares? Bueno, los más conocidos a nivel mundial tienen que ver con el aumento del nivel del mar, ¿cierto? Y eso es una realidad, que va a aumentar el nivel del mar y muchas ciudades y poblaciones costeras se van a ver completamente afectadas, van a haber desplazamientos climáticos a raíz de esto, pero acá en Chile también sucede que se empiezan a generar riesgos por lagos que se forman del derretimiento de los glaciares, se forman estas lagunas que con el paso del tiempo, si es que aumentan, se pueden generar aluviones y causando también un riesgo a poblados que se encuentran a lo largo de Chile. Esto ya ha sucedido y por eso es muy importante que se realice un monitoreo constante de los glaciares para generar la alerta temprana y así
evitar tragedias humanas. Y ese monitoreo, a propósito, en Chile existe, así como tenemos una gran red de monitoreo de volcanes, ¿existe también algo con los glaciares de ese nivel? Bueno, los glaciares en nuestro país son monitoreados por el Ministerio de Obras Públicas, algo que nos parece un poco también extraño, no por el Ministerio de Medio Ambiente, y la Dirección General de Aguas es quien realiza el monitoreo y el inventario glaciar. Gracias a ellos sabemos cuántos glaciares hay, en qué estado se encuentran. Lamentablemente había hasta hace algunos años una unidad de glaciología y nieves que se encontraba especializada con glaciólogos a lo largo del país para estar al tanto de todo lo que sucedía, y esa unidad fue eliminada. Y hoy en día la unidad de glaciología está muy reducida en el ministerio, por lo que es ideal que sea una prioridad al ser país glaciar. Así es. Bueno, Constanza, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en El Tiempo en Tus Manos. Ahí estamos con el primer Día Nacional de los Glaciares. Esperamos que tengamos muchos más. Los 21 de marzo, y usted ya sabe, puede conmemorar el Día Mundial de los Glaciares. Constanza Espinosa, directora de Fundación Glaciares, más conocida como la Tía Glaciar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos.